Hola, hola, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de The White Table. Por favor, conéctense por todas sus redes sociales, ya saben, YouTube, Instagram, Periscope, Twitter, y nos pueden escuchar más tarde por Spotify. Hoy, miércoles 18 de noviembre, tenemos un invitadazo que hizo arder las redes sociales. ¡Qué bárbaro! Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex. ¿Cómo estás, Max? Max ya es de casa, así es que ya no tengo que hacer la presentación rimbombante y Qué gusto leer estar todas contigo, esas Ana. las. Qué gusto ¿Cómo estar contigo y estás? qué gusto estar con todo el mundo. Pues muy bien, muy contento de estar contigo y con todo tu auditorio. Igualmente, el gusto es nuestro. Oye, híjole, qué fuerte todo lo que está pasando, pero bueno, siempre tenemos cada semana con un artículo diferente y además de tus clases, yo aquí haciendo el comercial, las clases de derecho que imparte de manera gratuita el maestro Kaiser, pero en definitiva, estos artículos se están haciendo parte de una compañía muy necesaria en esta pandemia. O sea, describes de manera perfecta el sentir de muchos de nosotros y sin lugar a dudas esta no es la excepción. Y me refiero a, pues bueno, el último que escribiste de, por favor recuérdame el nombre, no, Ana. Si es nuestro destino la mediocridad. Si es de nuestro destino la mediocridad, exactamente. Pues mira, se ha convertido en una dinámica muy bonita. Todos los sábados en la mañana me levanto junto con todo mundo, como con las ideas revueltas, pensando en todo lo que sucedió en la semana. Y lo que trato de hacer un poquito el proceso creativo es qué fue lo que me enseñó esta semana, qué fue lo que me frustró esta semana, qué es lo que quiero entender yo en esta semana. Y así es como me siento escribir. Trato de entenderme a mí, trato de reflejar lo que yo viví, lo que yo pensé, lo que a mí me angustió esa semana y así trato de ver cómo puedo colaborar con los demás, con quienes me leen, en poderse entender a sí mismos. Y lo que viví la semana pasada, la palabra que daba vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza todo el tiempo la semana pasada es, son unos mediocres. Era lo que pensaba y era lo que me enojaba y era lo que me frustraba tanto de ver números, de ver respuestas, de ver el presupuesto de egresos, cómo había quedado aprobado, de ver las respuestas al tema de la pandemia. En fin, todo lo que estaba pasando, la palabra que daba vueltas en mi cabeza era son unos mediocres. Podrían haber hecho esto de manera tan diferente, tan bien, podrían habernos convocado a toda la sociedad a hacer muchas cosas y prefirieron guardarse, juntarse, encerrarse, desligarse de la gente y tratar de hacer de manera improvisada y soberbia lo poquito que les da su capacidad. Y por eso la palabra que da vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza es la mediocridad. Y fue lo que traté de explicar, fue lo que traté de entender primero yo de por qué esa palabra estaba tan fuerte en mi cabeza, por qué daba vueltas de manera tan fuerte. Y pues trataba de explicarme a mí mismo primero qué es la mediocridad. Y como alguna vez alguna persona me dijo, siempre escribes de ti y pensando en ti. Y quizá lo que escribiera ese miedo que yo siempre le he tenido a la mediocridad. A mí quizá una de las cosas que más miedo me da es sentirme mediocre, pensar que puedo ser una persona mediocre que no pueda entender claramente cuál es su potencial y hacia dónde puede llevar ese potencial. Es quizá uno de mis miedos más grandes y de ahí partí con todo el análisis, ¿no? Ok, ¿qué es para ti la mediocridad, Max? Pues mira, creo que Platícanos. es un conjunto de cosas. La palabra que siempre ligo yo al concepto de mediocridad es conformarse, ¿no? Conformarse con poquito, conformarse con lo que ya tienes, conformarse con lo que te llega fácil. Y creo que de ahí se parten muchos conceptos, ¿no? Es decir, conformarse quiere decir que puedes más. Conformarse quiere decir que no te arriesgaste lo suficiente. Conformarse quiere decir que recorriste un largo camino, conseguiste un poco y ahora lo quieres abrazar, lo quieres guardar, quieres que nadie te lo quite, ¿no? Un mediocre es aquel
que cree que sabe todo, que no necesita preguntarle nada a nadie, y entonces se quita a la gente de encima. Un mediocre es el que no escucha, el que cree que siempre tiene la razón. Un mediocre es ese que siempre quiere acabar una reunión poniendo la última palabra sin escuchar a los demás. Un mediocre es el que no cree en la diversidad de opiniones, el que cree que ya lo sabe todo. Un mediocre es el que le recorre un largo camino, llega a un lugar y entonces a partir de que llega a ese lugar solo ve enemigos que le quieren quitar el puesto, que le quieren quitar la chamba, que le quieren quitar el proyecto. Ese es, digamos, como la combinación de cosas que creo que tiene un mediocre. Y pues de ahí partía a hacer un análisis que creo que es muy sencillo. Es decir, una vez que definí que era un mediocre, las definiciones adaptadas a este gobierno llegaban casi solas, ¿no? Es decir, eh, este es un gobierno conformado de personas que durante años y años lucharon por el poder, legítimamente además. Durante años señalaron las cosas que estaban sucediendo mal en este país, igual, legítimamente y muchas de ellas con razón. Durante años denunciaron la corrupción, denunciaron la violencia, denunciaron el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Durante años denunciaron la utilización de los medios de comunicación como parte de sus herramientas de manipulación. Durante años denunciaron el atasque en los contratos públicos de obra y de adquisiciones para favorecer a unos cuantos empresarios. Y de pronto llegaron y se conformaron con la idea de llegar y empezaron a hacer exactamente lo mismo que habían denunciado por años, empezaron a ver a todo mundo como enemigos, empezaron a quitarse de encima a potenciales contrincantes, odian a los críticos porque los críticos les señalan precisamente cómo se conformaron con llegar y hacer lo mismo, se conforman con el discurso y se olvidan sobre todo de todas aquellas personas que los hicieron llegar al poder. Y eso me parece dramático, ¿no? Este año, simplemente por la falta de crecimiento económico, por la caída de más de 10% que vamos a tener al final del año, se van a producir entre 10 y 12 millones de pobres nuevos, cuando este gobierno fue el que decía que primero los pobres, primero hay que luchar por ellos, y se conforman, por eso les digo mediocres, con hacer un presupuesto en el que está por encima de todo la clientela electoral, regalarles un poco de dinero a cambio de mantenerlos ahí como clientes electorales y no mejorar sus condiciones, no crear nuevas condiciones para mejorar su capacidad de vivir en una circunstancia y en un contexto diferente. Por eso son unos mediocres, porque se conformaron con llegar, con tener a su clientela contenta o por lo menos ahí, y ya no veo que quieran hacer nada más con las capacidades que tenían para construir algo nuevo. Pero sobre todo, Ana, creo que son mediocres porque tenían todo, todo para crear el mejor gobierno de la historia. Nunca en la historia democrática de México había llegado una persona con tanto apoyo popular, con tanto aprecio de quienes votaron por él, con tan buenas condiciones en términos de relaciones con diferentes sectores, con una oposición tan destruida, tan desmoralizada, tan poco presente. Si estas personas hubieran llegado a tratar de abrir su mente, generar acuerdos, abrir las puertas a los expertos, eh, generar proyectos en donde hubiera diversidad, si hubieran quitado de encima ese conformismo, esa mediocridad de pues ya llegué y a ver qué sale, si se lo hubieran quitado de encima, de verdad el potencial de este gobierno era gigantesco. Por eso les digo mediocres, porque del potencial a la realidad hay un mundo de diferencia. El día de ayer, el Ejecutivo hizo una declaración que justo me llamó mucho la atención y va en torno a lo que estás platicando, en donde se quejaba y decía, bueno, es que, pues sí, estas asociaciones civiles, Frena y Sí por México,
nos quieren quitar la mayoría en el Congreso, o sea, como nos quieren atacar. Sí, brother, o sea, de eso se trata gobernar, o sea, nos debemos de sentar, generar consensos, y justo creo que a partir de ahí se genera como este incentivo o tendrían este incentivo de generar mayores y mejores capacidades. O sea, no están compitiendo contra nadie más. O sea, es como si fuera un monopolio. Y yo no sé si por eso se están quedando chiquitos en la operación o además no tenían, pues bueno, experiencia ni conocimientos suficientes justo para gobernar un país. Creo que de lo que nos estamos dando cuenta es que tenían un proyecto electoral muy interesante que al final fue muy eficaz, pero nunca tuvieron un proyecto de gobierno, por eso la mediocridad. Es decir, tenían construyeron un aparato electoral muy grande, muy potente, muy eficaz en la generación de redes y en la movilización, pero lo que ya vimos dramáticamente es que no había un proyecto de gobierno. Y el proyecto de gobierno ha ido saliendo a base de improvisaciones, de ocurrencias, de cosas que literalmente salen de la manga. Se destruye un proyecto que sí había funcionado. Vamos a poner ejemplos concretos. El Seguro Popular. Se destruye uno de los proyectos más premiados internacionalmente que México construyó. El Seguro Popular es de estos proyectos que ha sido reconocido por organizaciones de salud en el mundo, por cualquier cantidad de gobiernos que han querido copiar el concepto de un seguro que salva vidas de las personas más pobres. Lo destruyen para construir nada. Y esa es la mediocridad. Es decir, yo entiendo y creo que era lo que la gran mayoría de quienes votaron por ellos de manera consciente, yo creo que era necesario una sacudida del aparato, una sacudida del sistema. Sí creo que había demasiadas estructuras anquilosadas, demasiadas personas que ya no estaban generando nada, sí creo que había un pacto de impunidad. Es decir, el argumento de sacudir y de romper algunas cosas era un argumento en el que muchos creíamos porque sí, el aparato se había quedado en muy magros resultados. Pero tú esperas que alguien que destruye parte del gobierno lo haga para construir algo, porque tenía una mejor idea, ¿no? Esto que se conoce como la destrucción creativa. Destruyes algo que no funciona, que no da buenos resultados, porque quieres ahí poner algo, una alternativa, algo a cambio. Y eso es lo que parece que no hay. O sea, ya lo hemos visto en uno y en otro y en otro y en otro frente. Pero no Destruyen será por falta de destruir. capacidad. Entre otras cosas, yo creo que es una combinación de soberbia, primero, o sea, la soberbia de creer, nosotros sabemos más que todos los anteriores, los escuchas, los ves, pero luego sí, es una falta de capacidad brutal, pero combinada con otra cosa, creo que es una falta de capacidad con, con una educación política que se quedó en hace 4 décadas, es decir, es una educación política en la que la concepción de qué es el Estado es vieja, es, eh, es, es pasada de moda, Es es esa caduca, concepción es absolutamente caduca, inoperante. completamente. O sea, es la concepción de el Estado es todo, el Estado lo puede todo. Vamos a ponerle ejemplos concretos al auditorio. Todo el tema energético, ¿no? En el tema energético creo que podemos ver muy bien la improvisación, la soberbia, la incapacidad y el modelo viejo. A ver, primero, la improvisación. Llegar a tratar de cambiar cosas solo porque hay que cambiarlas, ¿no? Ujú. La CFE se había construido ya, se había convertido ya, no en una empresa del estado de electricidad, era ya una empresa de energía. Estaba haciendo cosas muy interesantes con el gas natural, con la energía eólica, con diferentes modelos de energías renovables. La energía solar empezaba a crecer de manera muy importante. Llegan estos cuates a improvisar. Primero, improvisar qué? A improvisar argumentos sobre contratos que según esto estaban mal diseñados, que según esto tenían problemas
de corrupción, cambian los contratos y ahora nos va a salir mucho más caro la renegociación que lograron estos cuates con las empresas. Luego la soberbia de creer que ellos pueden generar modelos de energía más rentables, más sustentables, etcétera. Pero luego viene este modelo viejo, atrasado, descontextualizado con el mundo, que es, ¿y qué creen? Lo vamos a sustituir con carbón de Coahuila. De los cárteles de Coahuila vamos a sustituir esta energía sustentable que iba a alimentar a la Comisión Federal de Electricidad, ahora la vamos a sustituir con carbón y vamos a empezar a romper todos esos proyectos de generación de energía eléctrica de parte de privados, porque nosotros queremos ser los únicos generadores y proveedores de energía eléctrica. Ese es el modelo que ya nos sirve. En un ejemplo muy concreto que es la energía, se puede ver la soberbia, se puede ver la improvisación, la incapacidad, se puede ver digamos, el modelo viejo del que nacen, pero también creo que es un tema que vamos a tocar en diferentes temas. Se puede ver la corrupción, de aquí van a saltar muchos escándalos, de la renegociación de los contratos, de la regeneración de proyectos de energía y sobre todo en el tema de carbón en Coahuila, van a brincar cualquier cantidad de escándalos sobre tráfico de influencias y desvío de recursos, No, además de sobornos y otras cosas. y sobre todo, a ver, el tema de las adjudicaciones directas era algo muy criticado en las anteriores administraciones y esta está recayendo de manera exponencial a pesar de que tienen un compromiso formal a través del convenio que firmaron 1924, no recuerdo el nombre. Convenio o sea, bueno, pero justo lo establece, no sé si tú recuerdas el nombre. A ver, hay varias obligaciones internacionales. Primero está la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la Convención de Mérida. En el artículo 9 de la Convención de Mérida se establece la obligación de competir, de asignar contratos a través de criterios objetivos y competencias transparentes, ¿no? Está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, está el TPP, es decir, hay varios instrumentos internacionales que obligarían al gobierno a utilizar la competencia, la licitación pública como el mecanismo más importante de asignación de contratos. Y estos se han encargado de voltear por completo digamos, la práctica internacional. 80 de cada 100 contratos se hacen por adjudicación directa, 8 de cada uno de estos 100 contratos se hacen por invitación restringida, es decir, invitación o cuando menos 3. Lo que quiere decir es que solo 12% de los contratos que asigne el gobierno se hacen por licitación. Otra vez déjame conectarlo y no es de manera artificial, pero al concepto de la mediocridad, es decir, es esta mediocridad de pensar que a través de la decisión de un burócrata sentado en una oficina se puede, 88 veces de cada 100, se puede tomar una mejor decisión. Olvídate ahorita de la corrupción, tantito. Se puede tomar una mejor decisión en términos de eficacia, de economía, de eficiencia, de competencia respecto de un contrato. Por ejemplo, el escándalo, los N escándalos que hemos visto en esta administración, pero por recordarle al auditorio algunos ejemplos. Ventiladores, cubrebocas, medicinas para el cáncer. Es pensar que ese servidor público en una oficina conoce más que el mercado, sabe más que el mercado, puede tomar una mejor decisión de la que se toma en un ejercicio de competencia abierta y decide él tomar la decisión de asignar el contrato a un proveedor específico, ¿no? Amén de todos los riesgos de corrupción que se generan por este modelo de asignación directa, ¿no? Entonces, y sí puede llegar a tener implicaciones el subejercicio, o sea, bueno, el exceso de adjudicaciones directas que están haciendo. Sí, yo creo que se están generando cualquier cantidad de escándalos que pronto vamos a empezar a conocer. Es decir, hay escándalos, déjame ponerlo en tres vertientes. Primero está el más evidente de todos, que es la incapacidad para proveerle al Estado lo que necesita. Y es en el sector salud, lo vemos de manera clarísima, ¿no? Es decir, cuando
cuando destruyes el sistema de contrataciones públicas por pura soberbia, por pura improvisación, lo pasas todo a la Secretaría de Hacienda y tratas de que desde la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda se hagan todas las contrataciones del gobierno. Cuando haces eso, la primera implicación es lo que ya vimos desde el 2019. Antes de la pandemia ya sabíamos, ya habíamos visto que iba a ser un drama el tema del desabasto, porque pues, lo único que había ahí era incapacidad y no pudieron ni con las medicinas más básicas o con argumentos chafas de corrupción y demás. Esa es la primera implicación. Rompes el aparato de contrataciones públicas, rompes el modelo de abastecimiento que había en gobiernos anteriores, no tienes nada bueno con qué sustituirlo. Los primeros que sufren son los enfermos de cáncer y otras N enfermedades que no tienen sus medicinas. Lo segundo que sucede es que generas un desastre en el mercado, en los mercados, o sea, porque el gobierno es uno de los aparatos más grandes en términos de generación de movimiento económico, déjame ponerlo así. Solo a nivel federal, el presupuesto para contrataciones públicas son alrededor de 500,000 millones de pesos. Esa es la lana que genera mercados completos y mueve mercados completos. Entonces, cuando tú crees que puedes, que entiendes mejor que el mercado y crees que sabes más que el mercado y crees que tú puedes escoger quién sí, quién no, cómo sí, cómo no, lo segundo que provocas, la segunda vertiente de análisis es, provocas un desastre en el mercado, porque ahora los mercados no saben qué tienen que hacer. Antes sabían que tenían que competir, que tenían que tener un buen producto, que el producto tenía que tener buenas condiciones de precio y de abastecimiento y de movilidad, etcétera. Ahora, ahora esos empresarios pues ya no saben qué hacer, no saben si tienen que ir a una cena y comprar unos boletitos para una rifa chafa, no saben si tienen que tener alguna liga para invertir en una campaña, no saben si tienen que tener algún buen amigo en Morena, ya no el mercado ya no sabe qué hacer. ¿Eso quiere decir que porque ya no es estamos peor que antes? Absolutamente, Okay. absolutamente, pero me falta la tercera vertiente, Sí, que sí, es sí, adelante. los riesgos de corrupción. Es decir, cuando tú rompes el mercado, rompes el modelo de abastecimiento del gobierno y generas todos estos embudos, generas estas capacidades de decisión en los encargados de compras tan poco supervisadas y sin criterios objetivos, los riesgos de corrupción se multiplican a la N potencia. Y retomo esto que acabas de decir. ¿Quiere decir que estamos peor? Sí, mucho peor. ¿Quiere decir que antes no había corrupción? No, había muchísima. En el mercado, por ejemplo, de salud, había muchísima corrupción, pero no se acaba rompiendo el modelo y no sustituyéndolo por nada. La corrupción se, se trata de contener a través de investigaciones concretas a personas concretas, a empresas específicas respecto de contratos específicos, en donde generas consecuencias concretas, no rompiendo el sistema de abastecimiento y ya no hay corrupción porque ya no hay licitaciones. Es como de locos. Yo a veces ya no entiendo absolutamente nada, ¿no? Lo que sí entiendo es que se están generando los escándalos y los vamos a conocer. Los vamos a ir conociendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Eh, Pronto vamos a conocer, creo yo, todo lo que pasó con aquellas famosas pipas que se compraron para sustituir el transporte de gasolina. Cuando salgamos de la pandemia, tristemente nos vamos a Oh, enterar de los escándalos brutales de corrupción en el abastecimiento de medicinas, de sí. materiales, de contrataciones. Vamos a conocer cosas horribles e inhumanas. Y Sí, creo como que que en siento donde... que ahorita lo que tienen es como si pudieran tener un velo Así para es. tapar nuestras conciencias y que no nos diéramos cuenta o sin darnos cuenta. Y que también la bandera con la que llegan es reiterada, o sea, hablar de manera reiterada de la corrupción. Max, tú eres el experto en corrupción. Yo no he visto que ha pasado nada de eso. O sea, no han hecho investigaciones, no veo nada serio. Mira, y el presidente hizo una trampa discursiva que le salió muy bien de entrada, le va a salir muy bien de salida, me explico. Hizo una trampa discursiva de equiparar corrupción con tener dinero.
corrupción con gastar dinero, corrupción con tener lujos, ¿no? Esa fue la equiparación sencilla que hizo. Y la verdad es que había muchos elementos para hacerlo. Es decir, si tenías a un director de petróleos mexicanos que para evitar el tráfico agarraba el helicóptero de la compañía para ir de su edificio a Pemex y vivía con todos los lujos del mundo y viajaba por todos lados y demás, había muy buenos ejemplos para decir corrupción igual a tener dinero. Esto le salió muy bien de entrada porque además eso explicaba a los ricos de México, explicaba a las grandes empresas que tenían relaciones con el poder. Me refiero al discurso, ¿no? Es decir, le salió muy bien en el discurso porque lo explicaba a su mercado, a eso me refiero, ¿no? Entonces, en el discurso es muy fácil, es una caricatura muy fácil de entender, ¿no? Es decir, y es una caricatura, no es otra cosa que una caricatura. Es una caricatura en la que hay unos señores muy malos que tienen mucho dinero, mucho poder, y entonces el dinero es lo que explica la corrupción. Y él hizo una cosa muy sencilla. Llegó al gobierno y se convirtió en el campeón de la austeridad. Aquí no hay dinero. Es decir, lo que le dijo a todo mundo es, yo no tengo dinero, véanme cómo me visto, véanme cómo me veo, vean a mi gente, y además las oficinas no tienen dinero, todos se van a bajar el sueldo, ya no hay bonos, hasta el aguinaldo les voy a quitar ahora, ya no hay seguros de gastos médicos, ya no hay seguros de separación, ya no hay seguros de vida, es decir, se acabó la corrupción porque se acabó el dinero. Ahora no, la austeridad es la explicación que él trata de dar sobre el fin de la corrupción. Preparó durante muchos años el discurso de equiparar tener dinero a ser corrupto, y lo único entonces que tenía que hacer es no tener dinero y decir, aquí ya se acabó la corrupción. Este gobierno es austero, este gobierno es pobre, este gobierno no es humilde y por lo tanto no es corrupto. Ese es su muy pequeño y muy pobre entendimiento de la corrupción. A lo mejor hasta se lo cree, ¿eh? Es decir, yo ya no sé si se lo cree o no, pero a lo mejor hasta se lo cree. Porque sí se ve convencido de que la corrupción se acaba teniendo poco o por lo menos haciendo parecer que se tiene poco. Ahora. Pero también eso como golpea un poco, va a la par con el discurso de ciertos líderes populistas, ¿no? Que en realidad, pues, buscan empobrecer a las naciones para centrar todo en el Estado y que la gente dependa de ellos. Y a los populistas les encanta la división del mundo en una caricatura de dos polos, los que tienen y los que no tienen. The haves and the have-nots, ¿no? Es decir, hay toda una teoría en torno a esta idea de los que tienen y los que no tienen, el mundo se divide así de fácil, los que tienen porque se lo quitaron a los que no tienen. Y a los populistas les encanta ese discurso. Y les encanta acompañarlo con la idea de que los que tienen son unos corruptos que te lo quitaron a ti. Por lo tanto, si yo llego y no tengo y soy igual de jodido que los demás, yo no soy corrupto. Pero esto ha generado todos los riesgos de corrupción de los que a mí me toca estudiar y escuchar en los círculos de combate a la corrupción en los que estoy, en los círculos internacionales. Vamos a platicar algunos. A ver, primero, la parte humana, que también tiene que ver directo con el tema de la mediocridad, ¿eh? Es decir, ¿cuáles son los peores riesgos que puedes generar en la parte humana de un gobierno? Tener gente enojada, gente mal pagada, gente incapaz, gente que está en lugares donde no cubre el perfil porque no tiene la capacidad y gente que no tiene las herramientas suficientes. Es decir, todos los riesgos de corrupción en el aspecto humano se cumplen. Vamos a ver el aspecto legal. ¿Cuándo hay riesgos enormes de corrupción en un gobierno? Cuando no se entiende la ley como un parámetro de actuación, es decir, cuando la ley parece solo una buena recomendación que puedo seguir cuando me conviene y cuando no. Es decir, en los lugares donde la ley es un parámetro que dice, estas son mis funciones, estas son mis facultades, estos son mis límites y estas son mis obligaciones, en los lugares donde, en los países, las democracias donde se entiende que la ley es eso, los riesgos de corrupción se minimizan muchísimo,
porque la gran mayoría de los servidores públicos hacen lo que les toca, con base en lo que establecen las leyes, tienen funciones concretas, límites claros y obligaciones que generan responsabilidades. Los riesgos de corrupción se disminuyen. Cuando tienes un gobierno que cree que la ley es una buena recomendación, cuando le sirve y cuando no, puede burlarla, puede ir más allá de sus funciones, tiene poco claro cuáles son sus responsabilidades porque no conoce sus obligaciones, los riesgos de corrupción se explotan, ¿no? Es decir, se exponencian. Ahora vámonos a la parte económica estructural. Cuando, cuando en un gobierno hay dinero de sobra, cuando hay, de sobra nunca hay, vamos a ponerlo así, cuando hay dinero suficiente para muchas cosas, porque la economía va bien, porque la recaudación va bien, porque se han Porque hecho bien las ahorraron. cosas, porque ahorraron, porque hay fideicomisos y Había. fondos y hay guardaditos. Eh, las presiones para ejercer proyectos y para crear cosas nuevas son mucho menores y por lo tanto las grillas políticas al interior de los gabinetes son menores. A todo mundo le toca más o menos lo que quiere, lo que necesita para impulsar sus proyectos y demás. Cuando estás en un momento de crisis y se reducen los presupuestos, cuando se generan tensiones presupuestales, lo que sucede es que empiezan las guerras internas al interior de los aparatos, porque cada secretario de Estado quiere cuidar sus proyectos, quiere cuidar sus políticas, quiere cuidar sus obras, y entonces el riesgo de corrupción es enorme, porque ese aparato que parecía muy unido empieza a jalar los hilos, empieza a hacer llamadas, empieza a hablarle al secretario diciendo, oye, primero mi lana, primero lo mío. Los riesgos de corrupción entre esos secretarios y la Cámara de Diputados, que es la encargada de asignar el presupuesto, se magnifican. Porque entonces empiezan las llamadas a los diputados y, oye, no se te vaya a olvidar mi fondo, mi programa, mi proyecto. Se multiplican los riesgos de corrupción cuando hay este tipo de condiciones. Pero el peor de todos, que creo que es el que vivimos este año, cuando además de esas tres cosas se junta una pandemia, se junta una crisis, que además va a generar una crisis económica, pues los riesgos de corrupción se magnifican. Por esto que decías hace rato, porque se genera como un velo de protección de estamos en crisis. Y como estamos en crisis, denme chance de hacer muchas cosas que nunca me permitirían hacer. Denme Bueno, chance de... todo lo que ha pasado. O sea, Ese diario. ese es el pretexto, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos y lo vemos hoy en México, que es, denme chance de comprar cosas que no me tocan. Lo que pasó, por ejemplo, que pasó medio desapercibido con el presupuesto. El presidente de la República le valió gorro la Constitución y eliminó el 75% de todo el presupuesto de uno de los ramos, no ramos, de uno de los clasificadores más importantes, que es el que tiene que ver con el gasto del gobierno. El 75%. Es decir, no hay manera de que eso se pueda hacer sin pasar por el Congreso en una democracia normal. Y se lo permitimos con el pretexto de que estamos en una pandemia y de que se necesita reasignar el presupuesto. Todos estos elementos están generando escándalos de corrupción. Y la confusión que ellos tienen por incompetencia e incapacidad es que creen que como no salieron hoy, que como no se van a ver hoy, ya la hicieron, ¿no? Es decir, ya se salvaron. No, simplemente se están Nadie se quedando ahí salva. guardados y se están acumulando para después. Yo creo que uno de los graves errores que cometió el gobierno anterior fue justo creer un poco que el control que tenían en los primeros 2 años sobre el aparato les permitía generar proyectos en donde había corrupción de los que nadie se iba a dar cuenta. Bueno, la soberbia de este gobierno es 10 veces peor. De verdad creen que se van a quedar 20 años. Y como creen Pero que es se la van a quedar soberbia junto con la ignorancia. Perdón que te interrumpa, no podía quedarme absolutamente, callada. no lo niego, es con la ignorancia de nunca haber estado en el gobierno y no entender, que estamos en 2020. Es decir, si estuviéramos en los 70, en los 80,
cuando había un par de canales de televisión, un par de periódicos, a lo mejor se podía, ¿no? Se podía hacer un chorro de cosas sin que nadie se diera cuenta. Hoy hacer cosas desde el gobierno sin que nadie se dé cuenta es prácticamente imposible. No, y que Prácticamente incluso imposible. caen en decisiones demenciales, que, o sea, mucha Absolutamente. gente ya pone en tela de juicio, pues bueno, la salud mental del ejecutivo. Max, ¿el ejecutivo es un mediocre? Absolutamente. Sí, absolutamente. Lo digo con toda claridad. Es una persona que durante años luchó por llegar al poder, durante años convenció a muchísima gente de que era un humanista, una persona preocupada por los pobres, una persona preocupada por la violencia, por la corrupción, y mucha gente se la creyó. Yo no, ¿eh? Es decir, yo soy chilango, yo lo sufrí en esta ciudad, yo conozco su historia desde el PRI de los 80, 70 y 80. Yo la neta nunca compré esta versión del humanista, peleador por los pobres, nunca la compré, pero mucha gente sí. Y, y hay que reconocer una cosa, Ana, que creo que es muy importante. Hay que reconocer que en este país, a nuestro sector socioeconómico, se nos olvidó la mitad del país. Se nos olvidó. Se nos olvidaron 50, 60, 70 millones de mexicanos que viven en pobreza, que viven en condiciones espantosas, que viven en lugares donde la gente se mata todos los días. Se nos olvidó esa gente. Y este personaje tuvo la capacidad de hablar con esa gente, de conectar con esa gente. La pregunta concreta es si yo creo que es un mediocre, y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando finalmente llegó al poder, cuando finalmente el destino lo puso en el lugar donde podía ayudarles, en el lugar donde tenía la capacidad de hacer algo por ellos, prefirió mantenerse en el poder, prefirió su imagen, prefirió su prestigio, prefirió el este este modelo populista de controlar el discurso del día más que hacer políticas que sirvan. Es brutal, son brutales los datos de la pandemia en términos de quién se está muriendo. Se están muriendo los pobres, hay que decirlo así. Se están muriendo las personas que no tienen recursos económicos para ir a un hospital privado. Ellos son los que se están muriendo. Ellos son las personas que llegan tarde, llegan a hospitales después de ser rebotados de otros varios, llegan ya y cuando llegan ya muy enfermos, llegan además con condiciones de salud, con condiciones de salud que vienen de antes, que generan complicaciones, llegan a hospitales mal abastecidos, que no tienen capacidad para atender a todo mundo, con pocos doctores, doctores y enfermeras mal pagadas. Es decir, esas personas, los más necesitados del país, a los que todos olvidamos, llegan a esos lugares a morir. Bueno, verlo reír, verlo decir vamos bien, verlo decir que las cosas funcionan, no me permite pensar de otra manera que es un mediocre que se olvidó de que ellos lo llevaron al poder, ellos fueron los que le dieron la confianza, ellos los que se están muriendo en los hospitales públicos fueron los que creyeron que él les iba a mejorar las condiciones y él está conforme con que las encuestas de popularidad lo mantengan arriba del 50%. Eso es lo que me parece dramático. Tan O frío y sea, tan dramático como la declaración que dio en su gira por Tabasco, en donde, bueno, pues uf, justifica la decisión que tomó entre que se inunde Dos Bocas a mejor donde están las zonas más pobres. mira, sabes, absolutamente, y déjame te lo complemento con algo que le decía hoy a mis hijos, justo lo platicábamos hoy en la comida con mis hijos. Si no hubiera sacado el video 2 semanas antes, en el que dice, aquí ya vamos a hacer las cosas diferente, los neoliberales de antes inundaban Tabasco porque eran unos inútiles y unos incapaces, aquí ahora nosotros vamos a hacer las cosas diferentes, bla, 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 discurso. 2 semanas después, tiene que tomar la dramática decisión de abrir las compuertas de la represa e inundar las zonas más pobres y luego en un helicóptero de la Marina reconocer, bueno, pues sí, ni modo, inundamos a los más pobres para que no llegara a Villahermosa. Y lo dice
lo dice con cara de satisfecho. Eso no me O sea, permite esta pensar en falta otras cosas. de cuidar la sutileza al hablar, híjole. Pero no es ni siquiera cuidar la sutileza, yo creo que se le sale quién es, ¿no? Es decir, se le sale completo prefiero todas estas fotos que vimos todos en la semana en el Humber del ejército, levantando los brazos, es una persona que cree que su presencia alivia, ¿no? Es decir, su presencia en Tabasco fue la que iba a regresarle las casas a las personas a las que les inundó lo poco que tenían. Eso es un mediocre, porque además, o sea, empecé diciendo que un mediocre era una persona que se conformaba. Si no tuviera otra, si no tuviera la posibilidad de ayudarlos de verdad, entonces no sería un mediocre, simplemente sería un incapaz. Pero el problema es que sí podría generar cosas. A ver, yo lo que trato de explicarle a la gente sobre el tema de presupuesto es que el presupuesto siempre es finito. Hasta en los países más ricos del mundo tienes X lana y no tienes más. El tema del presupuesto es que es una política que implica decisiones, prioridades y luego decisiones. Hay 3 proyectos que se están chupando alrededor de $1 billón. $1 billón. El aeropuerto que no hacía falta porque ya teníamos uno que era autofinanciado. El tren, el chuchú que va a dar la vueltita turística en la península de Yucatán. Y la refinería que nadie quería, nadie pidió y nadie cree que sea viable. Alrededor de $1 billón del presupuesto se nos van a ir en esos 3 proyectos. Proyectos que no son financieramente viables, proyectos que no van a generar un beneficio extra para México y proyectos que vienen del capricho. Entonces, mediocridad es apostarle a cosas que no funcionan a cambio de utilizar el dinero, a cambio de no utilizar el dinero donde sí hace falta. Eso es mediocridad. Y mucha gente, por ejemplo, cuando publiqué este artículo, mucha gente me decía, no, eso es ruindad, no, eso es corrupción. Y sí, tienen razón, a lo mejor es mucho más que mediocridad, a lo mejor es mucho más grave que mediocridad, pero por lo menos es mediocridad. Híjole, Max, te tengo que hacer una pregunta horrible. Venga. ¿Somos un pueblo mediocre? No, no somos una gran nación. ¿Qué O pasa? sea, yo creo, y estoy seguro que tú lo has visto también, Somos. yo tengo aquí a unas cuadras, por ejemplo, a una familia que desde que yo llegué a vivir a esta zona tiene una heladería, una paletería. Trabajan toda la mañana, toda la familia, hijos, esposa, tíos, hermanos, etcétera, en producir los mejores helados. Es una delicia. Eh, Están todos ahí involucrados y luego toda la tarde hacen todo lo posible por vender, tienen, diseñaron sus propios sistemas en la pandemia para cubrirse, para llevar los productos a otros lugares, para que lleguen a las casas y lleguen frescos, etcétera. Y es uno de millones de ejemplos de familias que todos los días están trabajando por no conformarse. Son familias que no se conforman, que trabajan muy duro y que trabajan por hacer las cosas. No, no somos un pueblo mediocre, no somos personas mediocres. Yo creo que somos un pueblo lleno de creatividad, lleno de energía, lleno de gente súper trabajadora que ha sido mal dirigida, mal encausada, mal liderada. Ese es creo el drama que ha vivido este país que no ha habido nadie en la cabeza, no ha habido nadie en el gobierno, no ha habido nadie en las instituciones públicas y privadas que aprovechen y potencialicen esa capacidad. Y ahí está. La gran noticia es que ahí está. Ahí está para que llegue alguien que empiece a encauzarla y a potenciarla y a generar mejores condiciones para que todo el mundo pueda hacer las cosas mejor. Hace un rato comentabas que toda esta, bueno, que incluso la pandemia y todo lo que está pasando nos está ayudando a despertar, pero sí hay una parte importante de la población que todavía no está muy consciente. Me preocupa, por ejemplo, que hace unos días vemos a una Irma Heréndira haciendo otra vez una declaración espantosa referente a que la
pandemia nos cae como anillo al dedo, como citando al ejecutivo cuando en ese momento dio esta desafortunada declaración. ¿Qué necesitamos para despertar? ¿Dejar que estos funcionarios de quinta nos aplasten? O sea, Yo creo que, no, o sea, es irrespetuoso. mira, yo creo que estamos viviendo un proceso muy similar al de Estados Unidos. Estados Unidos creyó que ya había acabado la chamba, ¿no? Es decir, creyó que ya había acabado, que ya había construido una gran sociedad, que eran una sociedad culta, educada, que tenían el mejor sistema de salud y demás. Llegó Trump junto con la pandemia y desnudó todas las carencias y las necesidades. Pero justo creo que Estados Unidos necesitaba un payaso narcisista, misógino, corrupto como él, para ponerlos frente al espejo y demostrarles que les faltaba mucho trabajo todavía. Creo que eso es lo que nos pasó con el presidente López y la bola de inútiles que tienen alrededor. O sea, son personas que nos pusieron frente al espejo y nos dijeron, sobre todo al sector socioeconómico de clase media, media alta, no han acabado, les falta un chingo, se olvidaron de la mitad de la gente. Yo creo que esa es la gran lección. O sea, el presidente actual nos pone frente al espejo a quienes somos dueños de empresas, a quienes estamos en lugares donde podemos hablar, donde hay personas que dirigen instituciones académicas, públicas, privadas, personas que dirigen organizaciones empresariales y demás. Es un, es lo que necesitaba para sacudir a todas esas personas que creían que ya habíamos acabado, que ya estábamos en un camino diferente, que solito México se iba a convertir en una gran democracia desarrollada, que las instituciones eran suficientes para acabar solitas de hacer la chamba. Creo que necesitábamos a un presidente como el presidente López para decir, todavía no acabamos, nos falta un chingo, necesitamos que todos ustedes se metan a hacer la chamba. Yo creo que eso, o sea, no lo íbamos a hacer de otra manera. Necesitábamos una sacudida de este tamaño. Necesitábamos un llamado de atención. Necesitábamos que alguien nos hiciera enojar como nos hace enojar él. Sí. Para decir, ya no más. Ya no vamos a permitir esto, tenemos que empezar a tomar el control de la agenda, ¿no? Que siento que él se vuelve muchas veces la representación de todo lo negativo que puede haber en una sociedad o en un ser humano. Yo, yo trato de despersonalizar, cada vez trato de alejarlo menos, de alejarlo Sí, más de mi entendimiento de la política. Yo lo digo y lo digo con toda claridad y con toda convicción. Este gobierno ya se acabó. ya. El gobierno de López se acabó. Ya no hay un proyecto, es una persona administrando las tragedias, nada más. Y lo vamos a ver defenderse y lo vamos a ver reaccionar, inventando cosas, inventando escándalos. Ya la tragedia económica, la tragedia de violencia, la tragedia de la infraestructura, la tragedia del presupuesto, todo eso Uh-huh. que ya provocó en los primeros 2 años, solo va a poder administrarlo los siguientes años. Por lo tanto, creo que es un buen momento para sacarlo de la ecuación, olvidarnos de si él es el espejo de los mexicanos o no, Sacarlo de la dejarlo, conversación. sacarlo de la conversación y empezar a tener una conversación entre nosotros de qué necesitamos, de cómo no somos. O sea, por eso el artículo se llama Si la mediocridad es nuestro destino. Tajantemente no, No. no es nuestro destino. No es nuestro destino ser mediocres, no es nuestro destino conformarnos con estos gobernantes, pero tampoco es nuestro destino conformarnos con lo que nosotros habíamos hecho y el nivel de participación que teníamos. Eso sí sería una gran mediocridad. Si los que podemos hacer algo nos conformamos con hacer lo poquito que hacemos, eso también es mediocridad y es gravísimo, Ahora gravísimo. ya O sea, los que, estuvimos, ajá, ya no nada, decía que tuvimos, los que tenemos voz necesitamos sí, utilizarla. Perdón, ya estuvimos. ya estuvimos en los dos lados de la moneda y ahora es momento justo de elegir algo completamente diferente. Vienen las elecciones más importantes de la historia y todos tenemos que salir a votar. ¿Qué hacemos? Platícanos, Max.
Porque además Mira, son yo las creo intermedias y son sí, normalmente, pues bueno, las que nadie pela. Y ahora son las más importantes. No es ningún juego. no, son importantísimas por varios motivos. El primero es porque son las más grandes de la historia, son 21,000 puestos en juego y sí podemos cambiar todo el tablero. Es decir, sí podemos convertir esto en como el equivalente a mover el tablero de ajedrez y que se caigan todas las fichas. Pues son 21,000 puestos en juego, son 15 gubernaturas, 29 congresos locales, más de 2,000 ayuntamientos y toda la Cámara de Diputados que decide sobre el presupuesto. Entonces son importantísimas y le tenemos que entrar. Ahora, lo peor que le puede pasar a los mexicanos, creo yo, es que lleguen al día de la votación y se tengan que conformar con colores que se ven en una boleta. Eso siempre es dramáticamente frustrante. Por eso creo que es un muy buen momento, y lo platicamos la primera vez que estuve aquí contigo. Creo que es un gran momento de empezar a construir una agenda ciudadana. ¿Por qué? La ecuación es muy sencilla. Si la mayoría de los mexicanos hoy empiezan a involucrarse en los movimientos que construyen agenda, el día que llegas a la elección, no importa el color por el que votas, lo que importa es que estás respaldando a alguien que ya respaldó tu agenda, lo que tú quieres. Y ahí cambia toda la ecuación. Es decir, si a partir de hoy tenemos noviembre y diciembre de lo que, bueno, noviembre ya casi no, pero la mitad de noviembre y diciembre, más los siguientes 6 meses para construir una verdadera agenda ciudadana y le decimos a los candidatos, es esta, ya no importa el color por el que votas, siempre y cuando esa persona se comprometa a hacer lo que tú querías en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, en el medio ambiente, etcétera. Ya, esa es, creo yo, la única manera en la que vamos a hacer que la gente salga a votar. ¿Y cómo le Porque podemos hoy, hacer? O sea, ¿cómo nos acercamos a los candidatos y les decimos, oye, please, sube esto a tu organi agenda? organizándonos, escojan el movimiento que más les guste que esté promoviendo agenda ciudadana. El que más les Como guste, Sí ¿no? por México, como, bueno, Como sí por Frena creo que México, no. yo creo que no, porque a mí no me gustan los movimientos anti algo. Ya Sí, no, necesitamos mucho más que eso. Sí sí. por México y todas las organizaciones que están ahí detrás tienen esa idea, tienen la idea de hagamos agenda, de la agenda generemos proyectos concretos Ujú, y volteamos con los partidos y les decimos es esto. ujú. El que le entre a esta agenda, voy por él. Creo que, creo que es un gran momento de probar algo más que simples coaliciones de logos. Las coaliciones de logos frustran mucho a los ciudadanos, porque de pronto dicen, oye, tú hace 3 días te matabas con el logo de al lado y ahora me estás ofreciendo una candidatura común. ¿Qué demonios es eso? La única manera de explicar candidaturas comunes es con una agenda común. Es decir, por eso Mm. los sistemas parlamentarios europeos funcionan, algunos, muy bien, porque no es raro ver al partido ecologista que es de izquierda con el partido de centro que se pongan de acuerdo en una agenda común sobre proyectos energéticos, por ejemplo. El ciudadano que va a votar vota con confianza y vota sobre todo con convicción, porque dice, no importa a cuál partido pertenecen, siempre y cuando apoyen esto que yo quiero, que es financiar energía eólica o energía solar. No importa de qué logos son, no, yo no veo logos, yo veo proyectos. Así vota un europeo. Bueno, creo que es momento de lograr algo parecido en México. Es Sí. momento de lograr que sean los manifiestos, los proyectos, las agendas que vienen de nosotros, las que generan nuestro voto. Y evitar estos juicios de valor que hacemos de manera constante, en donde descalificamos que un partido y otro se unan. Entonces, de esa manera, pues bueno, ya no nos generan confianza, como cuando vemos que el PRI y el PAN se juntan. Oye, vaya, lo están haciendo por un bien común. Siempre y cuando el bien común sea algo más que sacar o ganarle al otro. Porque eso es lo que confunde mucho al ciudadano. O sea, lo que confunde mucho al ciudadano es cuando las coaliciones partidistas son solo coaliciones partidistas. Eso confunde muchísimo. O Sí. sea, genera muy poco ánimo, genera pocas ganas de salir a votar.
Cuando esa coalición tiene detrás un proyecto mucho más concreto y explicable que simplemente la combinación de logos, se genera algo muy atractivo. Cuando simplemente es, oye, lo único que te ofrezco es que le vamos a ganar al color marrón, el incentivo es muy pobre, porque los partidos todos están en un nivel de desprestigio brutal. Y los partidos siguen creyendo en esta ficción de que sumar 5 logos suma 5 prestigios. No, es el mismo mal prestigio para todos. Es decir, no suman tantito más. Son lo mismo, o sea, los ciudadanos lo ven como lo mismo de siempre. ¿Cuál es la única manera de no ver la suma de logos como lo mismo de siempre? Cuando hay una propuesta clara y explicable que sea una alternativa real, ¿no? Esa es la única manera de entenderlo. Ay, qué interesante. Max, ¿cuál es nuestro destino? ¿Qué va a pasar con México? Yo ¿Qué tengo debemos mucha de hacer? confianza. Yo tengo mucha confianza de que esto nos despertó y de que nos despertó para bien. O sea, que nos sacudió de una manera muy brutal, que nos va a seguir sacudiendo de una manera muy brutal. Desgraciadamente creo que todavía no vemos ni cercano el fin de la parte sanitaria de la pandemia, pero tampoco creo que hayamos visto el fin de la parte del drama económico. Esta semana apenas el periódico Reforma reportaba que solo en la Ciudad de México se murieron más de 32,000 negocios. 32,000 negocios solo en la Ciudad de México. Creo que no hemos todavía entendido las dimensiones de este drama y lo vamos a vivir muy fuerte, yo creo, el año que entra. Creo que es un gran momento para que utilicemos ese drama como la plataforma para generar una alternativa real. Alternativa es algo diferente, ¿no? Es decir, algo diferente. No solo cambiar el color, no solo cambiar al personaje, generar una forma diferente. Y creo que la mejor forma es empezar otra vez a vernos a los ojos y a construir entre todos. Empezar por el barrio, empezar por la calle, empezar por los que tenemos cerca, empezar por las cosas que sí podemos hacer y a partir de ahí ir construyendo hacia arriba. Me parece muy, muy chistoso ver a gente que quiere hablar de la gran política de seguridad nacional antes de tener una calle segura y un barrio seguro. Antes de hablar de la Guardia Nacional, preocúpate porque tu barrio esté seguro, esté iluminado, tenga cámaras, la patrulla pase, conozcas a los 2 cuartos de la patrulla, les tengas confianza. O sea, antes de estar en las grandes discusiones nacionales, arregla tu calle. Antes de hablar de la sustentabilidad medioambiental, encárgate de que tu calle esté limpia, arbolada, bien pintada, sin basura, etcétera. Creo que es un gran momento para regresar a lo básico, a la política de barrio. ¿Y cómo transformar este sentimiento que va a, no sé, o sea, como a gobernar o que vamos a sentir o que vamos a vivir en el próximo 2021, donde evitemos a toda costa ir a votar por odio, por coraje, por impulso? ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo lo hacemos diferente? ¿Cómo Involucrándonos ver antes, todo esto diferente? formándonos antes. Déjame hacer un par de comerciales. Uno de los proyectos en los que me involucré en esta pandemia fue desde esta cuevita tratar de dar herramientas a las personas sobre cómo funciona el gobierno, cómo funciona el Estado, qué es la Constitución, etcétera. Pero ahora estoy construyendo una plataforma un poco más ambiciosa que se va a llamar Escuela de Ciudadanos. Y la idea es que sea un proyecto justo para dar herramientas y formar de una manera un poquito más completa a todas esas personas que no quieren solo sentirse ciudadanos cada 3 años cuando llegan a una boleta y se frustran por no saber qué tachar. O sea, lo que quiero es generar un espacio en donde los ciudadanos pueden sentirse ciudadanos todos los días y darles herramientas primero de conocimiento y después herramientas de participación para poder involucrarse en temas de medio ambiente, en temas de salud, en temas de educación y poder generar activistas. El sueño que yo tengo es que
se pueda generar a través de esta plataforma. O sea, lo que yo quiero es agarrar personas apáticas y transformarlas en activistas que sean imparables, ¿no? Ese es digamos, el sueño que tengo. Y entonces, eso evita que un ciudadano que está convencido de lo que puede hacer por su sociedad, ya no vota con el estómago, ya no vota por puro coraje, ya vota con una convicción, con una dirección, ya vota con una intención. Y eso es lo que creo que podemos construir. Y Personas está que en voten con nosotros una intención. también como educar, o sea, las personas que no tengan alcance a una computadora y a estos cursos, y, o sea, cómo podemos ayudar de manera pedagógica a los que estamos alrededor. Me encanta la pregunta, porque creo que parte del chiste de generar estas capacidades en nuestro sector socioeconómico no es para que se queden aquí, es para que no se nos vuelvan a olvidar las personas que olvidamos durante años y para que los volteemos a ver y para que regresemos a ellos. No solo se trata de educar, se trata también de ayudarles económicamente, se trata de ir a comprarles a sus negocios, se trata de ayudarlos eventualmente a tener mejores condiciones para tener mejores negocios, para hacer cosas más interesantes, se trata de ayudarlos en temas educativos, se trata de ayudarlos en temas de disposición de basura, se trata de ayudarlos en temas de seguridad. Es increíble, en esta ciudad vivimos en zonas en las que de un metro a otro hay condiciones de iluminación, seguridad, basura, etcétera, que son completamente diferentes. Se trata de hacer las ciudades mucho más homogéneas, ¿no? Es decir, si yo de mi departamento de Santa Fe puedo voltear a ver directamente zonas que son Sí. absolutamente diferentes a en las que yo habito, carajo, tener tantita humanidad para decir, por lo menos le voy a echar la mano a esos que alcanzo a ver desde aquí, Sí, ¿no? sí. Yo creo que de eso se trata. Y también es una de las enseñanzas más bonitas que nos ha dejado la pandemia, que si queremos salir adelante o la forma más sencilla para salir adelante es ayudándonos todos. No hay de otra, no hay de otra. O sea, todos por todos es la única manera en la que vamos a reconstruir este país. Muchísimas gracias, Max, por habernos acompañado el día de hoy. Fue un honor tenerte aquí y poder platicar contigo a la distancia. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de vuelta y siempre es un gustazo. Se va volando el tiempo. Se va volando. Cuídate mucho. Gracias por todo. Adiós a Bye. todos. Qué gusto.